Hola, buenas tardes. Bienvenidos. En el marco de la exposición temporal Día y Noche, Memoria en Línea, nos da mucho gusto recibirlos en este diálogo en línea titulado ¿Por qué amamos a Annie Albers y los textiles discursivos? Recibimos a Adriana Curi y a Lake Berea. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Lake Berea está compuesto por Francisca Rivero Lake Cortina y Carla Berea Hernández. Trabajan como dúo desde el año 2005. Su práctica artística se enfoca en la experimentación en torno a la idea expandida de la imagen y la fotografía hacia otros medios como la instalación, el textil, el performance y el video. En el año 2021 publicaron Annie y Joseph Albers, Lake Berea. La memoria, el retrato, la arquitectura moderna y la exploración de archivos de artistas del siglo XX son sus principales temas de investigación. Recientemente su trabajo se presentó en el Museo Jumex, en el Museo Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México y en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Su obra forma parte de las colecciones Jumex y del Museo Tamayo en Ciudad de México, por mencionar algunas. Bienvenidas, muchas gracias nuevamente por estar esta tarde con nosotros. Adriana Curi Alamillo es curadora, historiadora y escritora. Sus intereses de investigación giran en torno a la artesanía, la teoría queer, el feminismo y la intersección del arte y la tecnología. Tiene estudios de Bellas Artes en el Instituto de Arte de Chicago y actualmente trabaja como asistente curatorial en el Museo Jumex en la Ciudad de México. Adriana, bienvenida también. Nos da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación para este diálogo. Pues damos también la bienvenida a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Recibiremos sus preguntas en la sección de comentarios de Facebook. Adelante, comenzamos. Hola, Adriana. Hola, ¿cómo están? Ay, bien, ¿tú qué tal? Felices de verte por este medio. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación a ustedes al Museo Amparo y pues creo que vamos a tener una conversación muy productiva el día de hoy. Totalmente. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y gracias al Amparo por hacer esta plática. Y gracias a todos los que nos sigan en línea. Pues creo que por lo menos para mí me encantaría empezar la conversación un poco pues específicamente hablándonos sobre la obra, ¿no? Y qué las llevó a comenzar a trabajar esta obra, ¿no? Porque pues, digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes previamente, las conozco principalmente como fotógrafas, entonces, pues cuando tuve la oportunidad de ver esta pieza por primera vez en su estudio, fue realmente algo que pues salía un poco de la concepción de lo que yo entendía de su práctica, ¿no? Y eso pues me emocionó mucho y me gustó mucho las conversaciones que tuvimos alrededor de ella. Entonces, si nos pudieran contar un poco sobre pues cómo llegó la invitación para hacer este proyecto y cómo se interesaron en el primer lugar en producir un textil. Claro, bueno, es buenísima la pregunta. Espero que la respuesta no vaya a ser demasiado larga porque empieza años atrás. Todo esto empieza casi como un sueño y como una preciosa coincidencia en el año 2017. Sí. Entonces, en ese mismo año pasan dos cosas extraordinarias para nosotras. Por un lado, recibimos la invitación para ir a la Fundación Albers para hacer una residencia por 2 meses, lo cual para nosotras fue, bueno, o sea, un sueño total, ¿no? Lo que planteaba la Fundación Albers como, digamos, como regalo de residencia o como oportunidad era acceso al archivo, si querías, y una cabina con un estudio precioso en medio del bosque para disfrutar y para entender el silencio, un poco la soledad y poder, digamos, como quitarnos a la ciudad de encima y poder entrar en otro pensamiento, en otro tiempo, en otro ritmo. Eso para nosotras fue, bueno, un regalo divino de los dioses, absolutamente. Porque nunca nos había pasado algo así, o sea, una residencia que no te pide nada a cambio, sino que te da. Y te dice, bueno, a Annie le gustaría, lo que es el sueño de Annie, fue dar esta residencia a artistas para que ellos pudieran tener el silencio y el tiempo que ella tuvo para crear su obra. Y también vivir en el mismo paisaje en el que ella y Joseph vivieron los últimos años, ¿no? Eso fue súper bonito. Y en paralelo a ese momento, de una suerte total, llega esta otra invitación para hacer una residencia y una exposición inaugural
en este proyecto que ahora se llama La Nueva Fábrica en la antigua Guatemala. De la misma manera, cuando ellos nos invitan, ellos también nos invitan un poco con la idea de que nosotras hagamos algún proyecto fotográfico. Pero cuando llegamos a ese lugar y vemos que la residencia tiene la posibilidad de jugar o de explorar el mundo de los textiles al tener una fábrica textil enorme con manos de mayas contemporáneos. Nuestra mente empieza a volar y decimos, ¿qué podemos hacer? O sea, nos dan chance de jugar con estos hilos, nos dan chance de jugar con su fábrica y nos dicen, les damos chance de hacer lo que se les dé la gana. Entonces, estas dos cosas a la vez fueron súper interesantes y fueron algo que nos hizo pensar en otra manera, fuera de nuestro cotidiano y fuera de la manera en la cual como que íbamos por un camino de fotografía de arquitectura, de fotografía conceptual hacia la noche, hacia otras cosas. Y creo que la generosidad de la gente también te abre a ti en tu propia abundancia de decir, puedo hacer también lo que sea porque me están diciendo, haz lo que quieras. No hay límites, el límite se lo ponen ustedes. Y es un poco como que empieza el diálogo de Francisca y mío de ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Entonces, la residencia en Guatemala fue una residencia muchísimo más larga. Fueron casi 2 años de primero ir a conocer el espacio que estaba en construcción, entender qué es lo que podíamos hacer, qué podíamos hacer como una exposición inaugural y con el tiempo, después de la primera visita, nos acordamos que teníamos una pieza que sabíamos que queríamos tejer y viene de una fotografía. Esta fotografía la sacamos en un viaje que hicimos de México a Shanghái en el año 2007. Manejando. Y mientras, cuando llegamos y vimos las imágenes, esta imagen digital tenía un ruido que nunca habíamos visto. Un glitch. Porque de alguna manera lo digital era nuevo para nosotras. Además, ¿no? Esto era el año 2007, cuando este viaje y esta fotografía. Y al ver este glitch dijimos, qué interesante, pero lo imprimimos, dijimos, no funciona para fotografía, funcionaría para hacer en textil. Lo que nos fascinaba de la imagen era que tenía solamente 2 cosas reconocibles. Una torre de electricidad y un árbol. O sea, el mundo y la tierra. Y era así como, este es un paisaje universal para todos. Todos hemos pasado ahí. Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede entender este paisaje. Estas 2 cosas. Y eso fue así como de, esto es lo más, digamos, cercano a una comunicación directa con cualquier persona de cualquier lugar y no sabemos de dónde salió. No podemos entender en qué momento, si era día, si era noche. Y esto empezó a ser una revolución en nosotras interior de memoria, de tratar de entender en dónde fue. Y nos hizo cuestionarnos como, ¿dónde van a acabar nuestros archivos? O sea, nuestros archivos pueden tener un glitch así en 15 años, o en 20 años si no los guardamos bien, o sea, o si sí los guardamos bien y de pronto lo vuelves a aprender y igual se le olvidó el número, igual se le olvidó y nada más sale código. Mientras que estamos en esta reflexión, empezamos ya en la Fundación Albers, pues a leer muchísimo acerca de Joseph y de la interacción de color, y a ver y a leer acerca de Annie. Y nos empezó a dar una fascinación absoluta. En el caso de Annie, es la diferencia que sentíamos al ver las muestras de los textiles, por un lado, pero leer también de qué estaban hechos. Lo más maravilloso también era tener a Brenda Danilowitz, que es una enciclopedia. Entonces era como de, Brenda, tenemos este sueño, o Brenda, tenemos esta idea. Y nos sacaba un libro y decía, vayan a leer esto y regresen con preguntas. Y ok. Y nos íbamos. Exacto. Entonces eso fue súper sabroso de poder experimentar en un momento casi también en una pequeña pausa en la que empezamos a fotografiar el archivo de los Albers para traducirlo a nuestro idioma y de esa manera entenderlo y saber cómo tomarlos como maestros, como guías para este gran proyecto que estábamos preparando para la nueva fábrica. Y también pues en noviembre del 2017 en Béjani, pues es un lugar lleno de color en el otoño, justo antes del invierno, y también es una época pues para los que vivimos en la Ciudad de México increíble, porque son unos colores que van cambiando, unos anaranjados, unos rojos, tanto en el cielo como en las hojas que jamás has visto. Y entonces también ahí, ¿no? Empezamos a tener toda esta reflexión del tiempo, de la memoria, de lo que nos une, lo que nos desune, lo que realmente es un urdimbre y una trama, pero también
tuvimos una confrontación personal bien loca de qué son imágenes cliché y qué son realidad. Digamos, caen las primeras nieves y así de, wow, qué increíble. Bob Ross no inventaba nada. En verdad la nieve se parece a la que él pintaba. Entonces empezamos a tener todo este vaivén entre el imaginario y la realidad que se vuelve como en una cosa expansiva en todos los Y sentidos. como estás en un silencio y las únicas dos personas o sea, en todo el bosque éramos nosotras y las ardillas y los venados y los pavos. O sea, se oían los pavos en la mañana, era como, no sabías qué diablos estabas así. Y como dice Francisca, flotaba perfecta la nieve y como que llegaba la ardilla y la tiraba, ¿no? Como de caricatura. Y eso nos hizo pensar, perdón. Una cierta tranquilidad, ¿no? Que Total. aparte, interesantemente, justamente hablando de eso, Annie en muchos de sus escritos habla precisamente como de esa oportunidad de entrar como en esa tranquilidad, ¿no? Tanto en su entorno como a través de su práctica textil. Totalmente. Y eso es lo que entendimos como algo, digamos, como también un... Poderoso. Y una enseñanza que llevamos más allá de ese momento, ¿no? Y en donde, en contraposición o en conjunto más bien, con la invitación a la nueva fábrica que era, vamos a hacer algo grande, vamos a hacer algo que a ustedes también les emocione y donde podamos usar todos los recursos a la mano. Divino. Y bueno, obviamente los Kumbaya Moments, porque pues hace mucho frío, está menos 20, te pones la fogata y tienes estas pláticas frente a la fogata y la verdad es que el fuego también hace algo increíble en el ser humano como lo hace el textil. O sea, perdimos un poco el tiempo, digamos, el tiempo en la temporalidad de qué pasaba y qué día era, porque no teníamos que, o sea, no había nada que nos dijera, hoy es martes, hoy es domingo, hoy es tal, y entonces entramos en este fluir de los hilos y del tejido, de alguna manera, y de las mezclas de colores, que son dos cosas que es realmente lo que hace esta pieza, ¿no? No, y justamente hablando un poco de lo que dicen ustedes, ¿no? Como de perderse en el tiempo, ¿no? Creo que esa tiene una relación muy fuerte a la pieza en sí también, ¿no? O sea, es una obra textil que justamente refleja día y noche, que de alguna forma refleja un momento atrapado en la cámara, ¿no? Y que creo que en su propia materialidad el textil no solo tiene la memoria de su experiencia y de la fotografía que están tratando de plasmar y a lo mejor de esta idea de la como globalidad de esa idea, ¿no? Para los públicos, pero también de toda la comunidad que ayudó a crear ese textil, ¿no? O sea, como que el proceso que requiere una pieza como esta por su tamaño, por la especialidad que requiere para poder producirla, ¿no? O sea, todos estos como pequeños aspectos, ¿no? Que creo que pues justamente ustedes se involucran con la comunidad en Guatemala para poder lograr ese cometido, ¿no? Y logran plasmar varias diferentes historias y temporalidades en esa pieza. Absolutamente. Bueno, qué increíble que tú también lo puedas entender y ver y expresarlo de esta manera tan clara para entender que sin duda es una pieza con más de 200 personas de manos detrás, ¿no? En donde a lo mejor nuestro nombre aparece como, digamos, como unos directores de orquesta, pero es totalmente meternos a entender cómo se hace, cuánto tiempo implicaba, cuánto era esto que podíamos estirar los hilos y hasta dónde, ¿no? Y platicar con toda la gente, porque en realidad el textil tiene un proceso y el proceso tienes que hablar con todas las personas que trabajan en todos estos caminos, porque no todos trabajan en lo mismo, sino que ellos sí tienen un trabajo que trabajan en lo mismo todo el tiempo, pero nosotras somos las que podemos entrar y picotear de alguna manera o ir a platicar o ir a como un patito, ¿no? Que va y le da comida y te dan de regreso y te llevas la idea y seguimos platicando y de pronto te das cuenta que ya estás entrelazada también con toda esta comunidad maya y los oyes hablar cachiqué y es increíble porque pues el sonido ya estás en otro espacio, ¿no? Estás en otro espacio de memoria, en otro espacio que tú no entiendes, se ríen, sabes que están haciendo burla de ti o a lo mejor de algo que no entiendes. Totalmente, ¿no? Eso y te sientes como en China, pero en Antigua.
toda sinceridad suena a un proceso bastante experimental para ustedes, ¿no? Por el simple hecho de que es pues una materialidad completamente nueva, un medio completamente nuevo, que a pesar de a lo mejor haberlo entendido de alguna forma conceptualmente a través de pues el interés que surgió con ustedes sobre Annie Albers y sus exploraciones textiles y leer tanto sobre ella, creo que a veces la conceptualización y la práctica son cosas muy diferentes, ¿no? Y me gusta mucho que tiene como este aspecto también de la experimentación, porque pues creo que hablando con ustedes, tanto ahorita como en muchas ocasiones pasadas, han expresado la pues influencia que tuvo sobre ustedes el poder tener la residencia en la Fundación Albers y estudiar a Annie y sus textiles y sus escritos y sus experimentos y a Joseph, y como que de alguna forma ustedes también tomaron como el principio que tenían ellos dos de la experimentación y lo empezaron a aplicar en su propia obra también, ¿no? Entonces... Absolutamente. Sí. Y también muy ligado también a nuestro interés moderno, ¿no? Este interés de la Bauhaus, de la experimentación, de donde también nosotras hemos sido nutridas desde que empezamos a hacer trabajo juntas, y pues experimentación en todos los sentidos, ¿no? Porque sabemos que somos pues las últimas de las anólogas en la Tierra, y que lo que más nos gusta es experimentar, jugar, y en esto como reconocernos y también como explorar y también como encontrar cosas que no sabíamos de nosotras. Y estas invitaciones creo que es lo que nos hacen redescubrirnos. Sí, bueno, y regresando un poquito al tema de la experimentación y de lo que aprendimos también con ellos, la pieza que vemos, la pieza final, hay a lo mejor unos 12 ejercicios anteriores en donde fuimos viendo cómo interactuaban los colores en este cruce de la urdimbre y de la trama, ¿no? Entonces fue también una confrontación personal de entender, en verdad de entender que la diferencia que hace un color sobre el otro, ¿no? Y eso fue, o sea, primero la primera muestra que vimos, porque igual, al igual que ellos, digo, no son unas muestras de este tamaño, pero si el textil mide casi 4 por 4 metros, pues eran de 1 metro por 1 metro, ¿no? Que ya es un tamaño bastante chiquito para la monumentalidad de la obra. El primero que salió fue así de, esto es una jerga. Esto parece una jerga. No. Algo hicimos mal. Explíquenos, ¿qué hicimos mal? Entonces otra vez nos volvían a explicar que si el color, que si el no sé qué, que si el tejido era más cerrado, más abierto. Y okay, nos íbamos así como de... Vamos a entender. Llegábamos al día siguiente, ok, vamos a intentar con estos colores. Y llegábamos y así de, no, esto parece no sé qué, esto no se parece a la imagen. Otra vez. Y a lo mejor después de 13 o 14 intentos, llegamos a lo que entendíamos y a lo que queríamos. Y lo más bonito es que alguien de ahí que se dio cuenta, Walter, que no habíamos como entendido, empezó como a descifrarnos, ¿no? Así de código. A ver, código. Y ahí en el código nos dimos cuenta... Claro, nosotras no teníamos la claridad todavía para entenderlo, pero como él sí, nos llevó de la manita y nos dijo, lo que ustedes quieren creo que se parece a esto, o a esto. Y nos llevó como cuando hacíamos una página web en 1990. Código HTTP : Creo que súper interesantemente, justamente los telares son como precursor a las computadoras, ¿sabes? Absolutamente, sí, increíble. Inventado por la hija del Lord Byron. Claro, la programación. En esta historia y como que en lo que es la base de un telar, ¿no? Y esta relación pues binaria, ¿no? Entre los elementos y cómo va cambiando obviamente lo que estás produciendo en la relación de dos elementos el uno a otro, ¿no? Empiezas también a entender pues como este mundo expansivo de cómo eso se convirtió de alguna forma en computadora, en tecnología, en código, ¿no? Y la verdad es que cuando yo por primera vez entendí eso, me voló la cabeza. Totalmente. Y creo que de las cosas más fascinantes en el momento en el que ese 20 cae es digamos, como lo elemental del principio básico y lo complejo que se va haciendo con el entendimiento. Eso para nosotras fue
una revolución total, en donde, habiendo entendido la parte básica, empezamos a hacerla más compleja. Y eso también, o sea, a la fecha seguimos pensando en otras fórmulas y en otras maneras de llevar también estas imágenes fotográficas, que al final el píxel es igual el punto, ¿no? En el mundo digital, misma historia, ¿no? Y cómo poderlas expandir también, ¿no? Cómo poderlas llevar por el tiempo y por el espacio. Y también cómo puedes amarrar o puedes desamarrar, cómo puedes entrelazar y tensionar o dejar más libre. Y todo esto lo puedes hacer sin que se dé cuenta la persona que lo ve, ¿no? Solamente quizás, como bien entendimos, son secretos que puedes tú meter dentro del textil, como bien lo hacía Annie haciendo con... Con el pelo de caballo. Pequeños secretos en el textil, si no mal recuerdo. Totalmente, sí, ¿no? Claro, sí. El meter esa cadena de oro o el meter la cinta magnética del cassette, que al final son cosas que para nosotras son, pues estos, digamos, también como estas alianzas entre interior y exterior y entre diferentes momentos y entre diferentes memorias. O memorias de las cosas que nos han llevado, ¿no? Mismo, por ejemplo, cuando montamos ahorita en el Amparo, solamente como expanderlo en esta nueva arquitectura y ver este espacio nuevo y poder llevar los textiles a donde queríamos y poderlos llevar a extremos, también nos hizo entender como todas estas memorias, ¿no? Quizás decíamos, hemos trenzado más de 5,700 hilos y quizás son las personas con las que hemos convivido nuestra vida entera, las dos. Claro. Wow, sin duda. Y eso también me lleva a otra reflexión que, gracias Carla por decirlo, y es, desde luego que hay una parte manual y de comunidad y de entendimiento a la hora de tejerlo y a la hora de montarlo. Claro. O sea, las semanas que nos llevó con el precioso equipo del museo fue también un momento de hacernos muy uno y muy amigos con todo el precioso y maravilloso equipo de montaje, ¿no? Porque al final también en esta cosa tan manual empiezan las pláticas, empieza la historia personal, empieza es como el si recuerdo. Estás adentro de una cueva. O sea, es precioso, te lleva precioso. a un espacio que estás como en el principio de un ser humano, que es, y que realmente tú pensábamos, bueno, a lo mejor no van a tejer tan rápido como los de Guatemala, porque no son algo que hacen todos los días. Claro, porque he de decir que la pieza, o sea, tiene los textiles totalmente tejidos, pero todos los hilos que cuelgan se tienen que tensar uno a uno para recorrer el espacio, ¿no? Entonces, son 100 metros de hilo que se tiene que tensar cada uno, los 5,400 que dice Carla, y esto en total y completa comunidad y entendimiento de entender las olas de pensamiento. Y como los nudos en el pelo, los hilos también se enredan y hay que peinarlos. Absolutamente. Digo, yo la primera vez que vi esa pieza, la vi en su estudio y estaba enrollada, ¿no? O sea, como que existía en un... pues de alguna forma en un formato muy diferente, que es algo que tienen los textiles, ¿no? Como que esta idea de que se expanden y se contraen y se pueden volver extremadamente expansivos o pueden estar muy pequeños. Y fue pues, la verdad es que ir al Amparo y ver esta instalación de la pieza, pues fue toda una experiencia nueva para mí, a pesar de conocer ya la pieza, ¿no? Porque pues se volvió en una instalación completamente inmersiva, ¿no? O sea, como que una pieza que llena un espacio completo y que de alguna forma cuando entras a la galería, cuando entras a la pieza, te sientes parte de ella, ¿no? Y justamente puedes acercarte a ver todos estos momentos, ¿no? De los hilos tensados, de todos estos momentos, inclusive donde se hizo específicamente como este movimiento de hacer nudos o trenzas para sostener los hilos en orden, ¿no? Y para que no se volviera pues un caos de alguna forma, ¿no? Claro, no, bueno, sin duda. Eso también, ¿no? Esta manera tan bonita que tiene Annie Albers de llamarlo, ¿no? El plano plegable. Y eso es precioso porque es entender que no es un soporte rígido, es un soporte maleable, que se mueve con el viento, que se mueve con el movimiento que tú le das alrededor de la pieza. También para nosotras es una experiencia vivencial absolutamente hermosa. Y la lana, ¿no? Porque la lana al fin es un material vivo y se pega, o sea, se pega, es muy,
es muy enamoradiza y de pronto la tienes que despegar y decir lo siento y se suena, cómo suena cuando la despegas, ¿no? Hablando de la experimentación, la primera vez que la pusimos en la antigua Guatemala y que nadie nunca habíamos hecho algo así, pues un día sí se hizo todo nudo y fueron 10 días para deshacerlo y fue un terror. Y de ahí aprendimos muchísimo de nuestro error, de pensar que era una cosa más fácil de manejar. Y también aprendimos cómo hacerle para no enredarla y cómo hacerle para desenredarla. Entonces, realmente fue como si hubiéramos hecho una extensión de nuestros pelos, pero en inmenso, Claro, masivo. Porque sí, tiene esta cosa corporal, tiene esta cosa humana, tiene esta cosa animal, tiene esta cosa... Y interesantemente esta cosa de la experimentación, ¿no? De Francisca y yo siempre hemos sido mujeres de trenzas, ¿no? Desde sí. Niñas teníamos nuestras trenzas. Todavía. Y eso pues sí, nos confronta y nos lleva a nuestra feminidad también, ¿no? Que ese es otro punto muy interesante con esta obra. No, y la verdad es que, bueno, para mí, creo que como que hablando del textil un poco desde un punto de vista como de los textiles en el arte como contemporáneo y así, creo que ver esta pieza justo como que me evocó memorias a muchos artistas que justo se dedican, ¿no? Como a trabajar con el textil, ¿no? En el arte moderno y contemporáneo. Digo, por mencionar algunos solamente serían, no sé, los Adakans de Magdalena Adakanowicz, ¿no? Que como que ocupaban un espacio súper corporal, ¿no? O sea, como que una materialidad a lo mejor muy diferente esta obra, pero textil de alguna forma también, ¿no? O Chiharu Shiota, ¿no? Que hace como estas instalaciones que ocupan espacios completos, ¿no? Y que justamente es como llenadero de hilos y de conexiones y pues de como estos momentos, e inclusive para mí por lo menos Leonor Antunes, que creo que es una interesante como punto de referencia, ¿no? Porque creo que tanto ella como ustedes tienen esta como relación muy cercana a Annie, ¿no? Entonces como que también hemos hablado mucho sobre Annie, pero pues para llevarlo a lo mejor a un plano un poco más cercano a nosotros en temporalidad, ¿no? Totalmente. No, totalmente. Y bueno, lo que dices también de la primera vez que mostramos esta pieza, que fue una pieza totalmente horizontal, porque también era el espacio de la nueva fábrica, al momento de conceptualizar cómo tejerla en el espacio del vestíbulo del Museo Amparo y entender que podíamos jugar con esa altura generosísima de 14 metros y con este espacio que es de unas dimensiones monumentales para nosotras. Pero también es un espacio reflectivo y reflector, ¿no? Claro. Porque también se multiplica la pieza, exacto, se multiplica en el piso. Y se multiplican los muros. Y no fue hasta colgarla que nos dimos cuenta que también parecía como una catedral al revés. Totalmente, ¿no? Y cuando montamos esta pieza también tuvimos otro tipo de reflexión, por ejemplo, en torno a la cadenaria. Y ahí estudiamos en esos días muchísimo a Antoni Gaudí y cómo él hacía sus maquetas colgadas hacia abajo para entender cómo llevar los ángulos al extremo, ¿no? Y para nosotras eso fue un momento que antes jamás habíamos entendido ni pensado en esta obra. Porque de alguna manera cuando no está perfectamente montada se siente como que se jala, se siente como que no está libre, como que no está flotando perfecto. Y sabes que para nosotras el tema de flotar es algo fundamental en nuestra práctica, ¿no? Entonces fue también con la paciencia y con la generosidad y con la súper increíble actitud del museo y de su equipo de montaje que pudimos llegar a hacer estas curvas que son sensuales, que cargan con su propio peso, pero que no jalan, ¿no? Y eso también era importante, porque para nosotras, en la idea de la memoria, en la idea del viaje, en la idea de la línea, esta línea no es una línea que está forzada, ¿no? Es una línea que cae con su propio peso, pero que dibuja esta idea del tiempo, del recorrido, del anhelo, el anhelo. Y como estas memorias, que hay unas memorias que no puedes soltar y hay unas memorias que sueltas fácilmente y hay otras memorias que te tienes que encontrar a alguien para que te recuerdes de esa memoria. Absoluto, ¿no? Y todo eso entra de una manera u otra dentro de esta manera de instalar esta pieza. Y cómo estamos todos conectados, ¿no? Sí, no, y la verdad es que me encanta la forma en la que ustedes hablan sobre la línea y sobre el textil, porque me evoca mucho a la forma en la que justo hablan y del textil, ¿no? Y de cómo
la conexión que tiene el textil también al texto, ¿no? O sea, inclusive tiene estos experimentos, Ani, en una máquina de escribir, ¿no? En donde ves como letras o formas de la máquina de escribir que crean lo que parecería un pues patrón textil sin realmente serlo, ¿no? Y empiezas a como que poder hacer esta conexión entre el textil, el texto, la narrativa, ¿sabes? Como esta forma en la que se va formando, y creo que inclusive en el lenguaje, en el idioma que usamos el día a día, hablamos sobre contar historias y sobre crear memoria y sobre crear esos como reflexiones con mucho lenguaje que tiene que ver justamente con la práctica textil, ¿no? Entonces creo que tiene como esta conexión de alguna forma a la práctica del textil ancestral y cómo se ha ido como transfiriendo a pues el mundo moderno y la narrativa y la forma en la que vamos pensando de crear una historia, ¿no? Una memoria. Absolutamente. Y creo que otra cosa que tiene, que pega como muy bien con lo que estás diciendo, y es cuando nosotras encontramos esta imagen con este error digital, con este glitch, y entendemos que es una imagen que impresa no es interesante, porque ¿para qué vas a hablar de un error digital imprimiéndolo en papel? No tiene ningún sentido. Pero si hablamos más bien de que ese error lo que es una expansión de ese píxel, es exactamente lo que es el tejido. Es que es exactamente lo que es ese cruce de urdimbre y de trama. Y es lo mismo que sucede con la memoria, tiempo y espacio. Y es lo mismo que pasa con el mundo digital, ¿no? Unos y ceros. Y es así es que es más simple de lo que lo estamos viendo, pero hay que entenderlo. O mismo cuando nos decían, les podemos hacer el peine que ustedes quieran, ¿no? El peine es este lugar en el que entran los hilos para juntarse y luego poderse expandir, ¿no? Así es como le llamaban en la nueva fábrica, en el lugar en donde tejimos la pieza. No, y funciona obviamente para justamente poder controlar los hilos dentro de un orden. Exacto, ¿no? Y eso también era importante para nosotras, no meter elementos ni escultóricos, ni diseñados por nosotras, sino elementos que funcionaran dentro de la fábrica de la misma manera. Y que fueran simples, que no estuviéramos como inventando el hilo negro, sino que nada más tomando algo muy simple, metiéndolo dentro de la obra y con eso poder flotar, montar, volar, Exacto. Ir y hacer estas como olas, estas Sí. emociones. Y lo que usamos fueron todos estos peines de telares en desuso. Y eso también nos pareció una cosa muy bonita, de no meter elementos externos, de hablar siempre desde el mismo lenguaje del textil y del tejido. Y nada más imaginábamos como cuántos antes de los nuestros había tejido este peine. Sí. Mismo viéndolo ahorita, ¿no? En Sí. las imágenes puedo pensar lo mismo. Totalmente. Es muy mágico. Porque como dice Ani, hay que ser simples. Y los peines, pues sí, de alguna forma son para reusarse, ¿no? O sea, como que son para hacer un textil tras otro, pero justo hablando de como que esta idea de mantenerse dentro de como el contexto del textil, ¿no? Es muy notorio en estos momentos, particularmente cuando se ve que hicieron como las cadenas de hilo, ¿no? Para mantenerlo en orden, porque esa es una práctica tan tradicional de los tejedores para mantener justamente sus hilos en orden. Hacen estas cadenas para mantener hilos en orden, para que no se haga un nuderío, ¿no? Y entonces creo que justamente si una persona conoce esas prácticas textiles, entra a esta instalación e inmediatamente agarra como esta sensibilidad, ¿no? De que ustedes realmente, pues, rindieron mucho respeto a esta práctica, ¿no? Y claro. quisieron mantenerse dentro de pues los conceptos que la rigen, en vez de a lo mejor tratar de aplicarle conceptos o medios externos, ¿no? Totalmente, ¿no? Y eso también lo hemos aplicado en todas nuestras prácticas, porque sí creo que el respeto ante algo que vas a experimentar es súper importante, porque siempre decimos que hay que poner ciertas reglas. Y esa es una de ellas, ¿no? Si entras con respeto y escuchas lo que te tiene que decir el otro, vas a aprender muchísimo más a que si te avientas como... Claro, y también buscar una cierta congruencia, ¿no? Y una cierta coherencia entre los elementos que pueden parecer más escultóricos y los elementos que son como más matéricos, pero sí
tuvimos mucho la duda y desde luego que tuvimos pues casi la curiosidad de saber si pudiéramos rediseñar una especie de peine que tuviera otras formas y otras cosas. Tenemos varios dibujos. Tenemos muchos maquetas. Hicimos maquetas, lo intentamos sin duda, ¿no? Pero es como, fue muy importante y fue como estos momentos de bajar el balón y de decir, si aquí está lo que necesitamos y lo que tenemos es la mejor manera de usarlo, juguemos con este juego y llevémoslo al extremo, ¿no? Al extremo también poético, al extremo conceptual, pero sin que nos saque de alguna manera y que nos siga metiendo dentro del mismo lenguaje. Claro. Y digo, hace no mucho, platicando con ustedes, hablábamos un poco sobre la relación como de lo análogo entre su práctica y la práctica de Annie y como que esta, ¿no? Tradición de traer como lo análogo y lo táctil a la obra, ¿no? Entonces como que pues me gustaría hablar, a lo mejor si pudieran expandir un poco sobre como que esta relación que tienen con lo análogo, porque creo que tanto en su fotografía como esta vez en el textil, ¿no? Como que tienen esta relación particular a las prácticas análogas, que creo que también son algo que evoca pues esta relación con Annie. Y al final del día, mucho del trabajo textil que hacen los artistas textiles, inclusive hoy en día, ¿no? Como que, y un poco esta idea de cómo estos procesos te meten a una conexión, como con a lo mejor un mundo que pensábamos haber dejado atrás. Totalmente. Bueno, yo creo que es un tema fascinante y digo otra vez, espero que la respuesta no vaya a ser eterna, pero creo que para nosotras la fotografía la entendemos también como un principio de hablar de luz con luz y de tiempo con tiempo. Tenemos cámaras y usamos cámaras desde las primeras que se inventaron, como la cámara Mamut, con la cual también tenemos otra exposición en el Museo Amparo. Es una cámara de fuelle gigante que más o menos pensamos que fue hecha en 1880, también con otras cámaras que fueron inventadas después, como las cámaras panorámicas. Que fueron inventadas en 1896, cuando se inventa el primer rollo 120, y nos fascina la idea también de un mundo análogo que se inventó como en blanco y negro, y como el reciente crecimiento del color, ¿no? Es como el color en pixel quizás es el más parecido al color real, pero como en película siempre ha sido un poco más azul, un poco más amarillo, un poco más rojo, ¿no? Lo que amamos de estas cámaras es que como son mecánicas, se reparan y se pueden seguir usando. No es como que, ay, ya, se echó a perder el chip y ya no lo hace nadie y la cámara tira a la basura, ¿no? Estas cámaras, igual por ser lógicas, prácticas y mecánicas, son utilizables en el presente. Lo que tienen, que es fascinante, es, como dice Carla, que las ópticas y las estéticas fueron hechas en ciertos momentos históricos que correspondían a lo más nuevo de entonces y que hoy tienen una extraña reverberación nostálgica, interesante, que no sabes muy bien qué es lo que te está moviendo, pero algo te está moviendo. Y lo que también tiene lo análogo es que nunca sabes el resultado hasta que lo obtienes semanas después, meses después, cuando revelas el resultado. Sí. Y el resultado puede ser óptimo y puedes decir, wow, me salió increíble, o chin, no hice tal cosa. Pero te puedes tomar un negativo, una placa de, ¿qué te gusta? De 1900 e imprimirla hoy. Es que eso es. Y nos parece increíble porque nos parece un medio muchísimo más, pues más archivable de alguna manera, hasta que oyes historias de que se les quemó, o todos esos dramas que también pueden suceder, ¿no? Sin duda. De alguna forma creo que todo puede sufrir daño, ¿no? Pero, y digo, no creo que sea necesario de ninguna forma que nos vayamos por el camino de cómo se conserva la obra digital, ¿no? Pero en efecto la conservación digital pues tiene todos sus bemoles, ¿no? Porque pues lo digital tiene el aspecto de que sí se va degradando, ¿no? O sea, como que, pero de alguna forma creo que lo físico se va degradando, ¿no? O sea, como que creo que no es tan diferente como nos gustaría pensar que lo es, simplemente es
extraña hacer esa relación, ¿no? Y quizás regresamos al proceso de que cuando haces un textil y tiene todos esos procesos para llegar al resultado, lo mismo pasa con lo análogo. Eso es el punto. Porque ¿no? el punto más básico es que no es nada más hacer el clic, ¿no? Es o sea, la temperatura, el revelado, o sea, hay tantos factores que no tienen muchas veces que ver ni contigo, ¿no? Es como, están fuera de ti. Y dentro de la otra fascinación también de estas cámaras viejas, de estos también cámaras pues más contemporáneas, pero que sirven todavía con rollo, con negativo, con placa, lo que también nos fascina al final del día es poderlo hacer nosotras con nuestras propias manos, ¿no? O sea, nosotras meternos en el cuarto oscuro, nosotras darle el punto que queremos, nosotras darle entender la decisión de, digamos, o sea, cada una de estas partes es una decisión personal, pensada, a partir de la experimentación, para llegar a un resultado que nosotras es el que queremos llegar, ¿no? No es una decisión tomada por la máquina, sino por el proceso andado. Es decir, cómo contamos mejor la historia y cómo podemos narrar mejor lo que queremos contar. Y de ahí meternos a desmenuzar como también los grados de negros, los grados de grises, los grados de blanco, porque hay todo un mundo, no nomás hay dualidades, sino hay enteras variedades. Totalmente, ¿no? A lo mejor un proyecto como Paparazza Moderna, que es un proyecto que nos tomó a lo mejor 8 años hacer, en donde fuimos recorriendo diferentes casas de los grandes maestros de la arquitectura moderna en Estados Unidos y tomarlas como paparazzi, acercándonos sin permiso ni nada. Eso requería de unas cámaras que tuvieran como una estética un poquito retro, pero que pudieran usar muy bien el color, ¿no? Y ahí decidimos usar unas mamillas 6x6, que es unas cámaras japonesas divinas, 2 cámaras iguales, mismo cuerpo, diferente lente, que nosotras estamos intercambiando todo el tiempo, ¿no? Una analogía de nosotras. ¿No? Porque también son cámaras hechas en los 70s, pues como estos cuerpecitos, ¿no? Entonces, todo eso son estas decisiones, el tipo de rollo, ¿no? Decimos, vamos a usar este rollo que se sigue haciendo, que fue inventado en 1934. 36. 1936. Entonces decimos, bueno, ok, es un poquito la misma estética de ese momento, con estas cámaras nuevas, van a dar una estética muy diferente, ¿no? Pero es viajar con la magia, porque durante esas 3 semanas de viaje no sabes cuál va a ser el resultado, porque no estás viendo nada. O sea, estás viendo tu intuición, tu camino, tus ganas, Sí, o otro proyecto como el proyecto de 1 a 1 en el Palacio de Bellas Artes, en donde la idea era tomar fragmentos del palacio y reproducirlos en su escala real, pues eso nos llevaba a la necesidad de usar un híbrido con un back digital, una cámara digital, pero una óptica de una cámara 4x5 Linhof, ¿no? Entonces, cada una de estas decisiones, de estas también como maneras de entender técnica y estéticamente qué hace cada cámara, nos lleva a desarrollar los proyectos de una manera como mucho más congruente para nosotros. Y creo que en lo análogo lo más bonito es que siempre hay humano detrás, siempre hay un humano sobando lentes, siempre hay un humano haciendo esos rollos. No son las máquinas, ¿sabes? No son las máquinas. Al igual que en el textil, podríamos decir, bueno, pues ustedes mandaron a hacer un patrón y con ese patrón entró. De todas maneras, si hay mal clima, se frena la máquina. Si la persona que no está de malas, se nota. Claro. No, o por ejemplo, esta pieza... Lo que ustedes decían, ¿no? Este tema de que tomó varias iteraciones de la pieza, no varios momentos de experimentación, de ver la relación entre los colores, de realmente hacer este momento, ¿no? De uno tras otro, pues creo que eso habla mucho justamente al punto que están haciendo ustedes. Claro. Y también, por ejemplo, a la hora de experimentar de la misma manera que hacemos con las cámaras, con el textil, también pensamos, primera idea, algodón. No. Segunda idea, una fibra, ¿cómo se llama? Sintética que hago... No. No. Tercer intento, lana. No. Esa nos encanta. ¿No? Entonces, todo es, cada decisión suma. Y algo que también hemos platicado en el pasado es esta relación entre el negativo de la cámara y el negativo del textil, ¿no? Porque tienen esta relación en que cuando pues tú vas a revelar una fotografía, tú ves el negativo y realmente ves pues el revés de lo que te va a salir, ¿no? En la imagen.
Y pasa lo mismo en el textil, cuando tú estás en un ¿Telar? exacto, un telar, muchas gracias. De nada. En un telar, justamente lo que tú estás viendo precisamente frente a tus ojos es el opuesto de lo que realmente va a salir cuando tú tengas el lado correcto del textil, digamos, ¿no? Claro. Y de alguna manera cuando estás haciendo un tapete, ese lado se anula, ¿no? Porque ese lado es el que va al piso y ese lado al muro y se anula, ¿no? Entonces, nosotras con esta fascinación fue así como, ¿cómo no anularlo? ¿Cómo hacerlo parte de la obra? Y Claro. cómo hacerles entender a ellos que para nosotros era muy importante que se notara del otro lado también. Totalmente, ¿no? Y ahí hay una parte muy bonita también dentro de los escritos de Annie Albers, en donde explica esto, ¿no? Entonces, donde te va diciendo, puede ser de los pocos materiales o de las pocas prácticas en donde en paralelo estás haciendo frente y vuelta, ¿no? Y ya el hecho de que ya lo estés tomando como un frente y una vuelta, ya estás presuponiendo y entendiendo que es en esta bidimensionalidad ambos mundos son importantes y existen y se van creando a la vez. Un poco como con la fotografía que expones para la luz y revelas para la sombra. ¿No? Entonces, o sea, el sinfín de idas y venidas nos hace a nosotras, hoy por hoy, entender al textil y entender el tejido súper parecido y muy paralelo a la práctica fotográfica, ¿no? De ahí. Definitivamente creo que son paralelos y que tienen muchas conexiones, pero creo que como en básico no lo ves tanto, pero una vez que ya empiezas a tener las reflexiones, ¿no? Que justamente hemos platicado hoy y en otros momentos, te das cuenta de todas estas, pues como cosas que las unen, ¿no? De alguna forma. Y pues digo, a lo mejor esta es una pregunta muy especulativa, pero ¿tienen planeado seguir experimentando? Claro, Sí, claro, sí, ya tenemos más ideas. Sí. Quizás no tan masivas. Quizás, muy probablemente no tan enormes. O a lo mejor sí. Bueno, es que justamente para producir algo así de masivo necesitan un espacio como el que les ofrecieron en Guatemala y una comunidad que tenga pues a lo mejor el conocimiento y la posibilidad de ayudarles a hacer algo de ese tamaño, ¿no? O sea, O un museo como el Amparo que pueda albergar algo tan grande y pueda colgar 14 metros para poder tener estos momentos tan increíbles de poder vivir el textil de una manera que no estás acostumbrado a vivirlo, ¿no? De poder fluir con estos hilos y de poder llevarte como una cascada. Y creo que de muchas formas hemos llegado a pensar al textil como algo muy cotidiano, ¿no? O sea, como que porque pues nuestra ropa, nuestras cobijas, ¿no? O sea, ¿sabes? Las almohadas. Nos envuelve en todos los sentidos, ¿no? Y creo que lo que es justamente muy interesante de ver textiles en un contexto museográfico, ¿no? Es esta descontextualización de alguna forma de algo tan cotidiano y verlo como pues una obra de arte, ¿no? Ver estos ambos lados, ver las interacciones de los colores, ¿no? Y entender a más profundidad precisamente como todos los aspectos que entran en la creación precisamente de los textiles, ¿no? Y que pues son muy corporales, pero pueden también ser más allá de lo que cubren nuestros cuerpos, ¿no? No, absolutamente. Pero creo que también... Y nuestras mentes. Totalmente, ¿no? Al tener piezas del tamaño de estas, con esa monumentalidad, también es una confrontación física, ¿no? Tú lo ves así mismo, si lo vemos en las imágenes, pues lo ves y dices, bueno, pues sí, ¿no? Ahí se ven unos hilos, ahí se ven unos tapetes, ahí se ven... Pero en el momento en el que tú te paras y eres ni la mitad de la altura de estos textiles, entonces también tu referencia con o sea, la distancia, la escala, se vuelve un juego ultra interesante en donde entra también una cuestión de percepción y una cuestión de, digamos, de corporeidad que a lo mejor, si acaso con ciertas esculturas, pero la masividad de la escultura, no sé si te la da porque la sutileza de esto que se mueve, que es el plano plegable, en verdad es fascinante. Pero también te hace entender la arquitectura de otra manera, porque ese espacio que a lo mejor has visto con otras piezas de otros artistas,
no tiene una referencia como esta, donde es casi como... Lo circula, Lo circula, lo que viajas. dices, los reflejos del piso, los reflejos de los muros. Te haces uno con ella, dices así, ¿dónde estoy? ¿Cómo era? Totalmente. Creo que es una pieza que sube y baja y tiene muy pocos momentos estáticos de alguna forma, porque creo que justamente la instalaron con el propósito de que no fuera estática, ¿no? O sea, absolutamente, sí. De movimiento, y creo que eso se observa mucho. Y sí, y la verdad es que es toda una experiencia verla en ese espacio, porque aparte la puedes ver desde muchos diferentes registros, ¿no? O sea, la ves cuando entras, la ves de alguna forma observándola hacia arriba, cuando eres como parte de ella en ese como espacio de entrada, pero también conforme vas subiendo las escaleras, la vas observando desde otro punto de vista, y cuando llegas al último piso, la puedes incluso ver como de arriba para abajo, ¿no? Y es una experiencia completamente diferente, se vuelve una arquitectura en sí misma. Absolutamente. Totalmente. Y creo que para nosotros eso fue como lo más sorprendente de instalarla aquí, ¿no? Porque quizás la teníamos pero una vez que pudimos empezar a ver cómo la arquitectura se unía con la pieza y cómo la arquitectura tomaba su lugar y cómo la arquitectura nos demandaba nuevas maneras de montarla, de maneras de pensarla, maneras las curvas, de actuar con ella, fue algo súper... Sí, en verdad que sí. Así es de que sí, me encantaría invitar a la gente que nos ve, a la gente que esté ahí atrás de sus pantallas, escuchando estas ideas extrañas que salen en nuestras mentes y que felizmente tienen un eco en otros lugares. Si pueden ir, si tienen la oportunidad de acercarse al Museo Amparo, porque bueno, esta es digamos como la pieza que recibe, pero el museo en sí es toda una experiencia increíble de exposiciones, de colección, que en verdad, wow, pero sí hay que verlo, o sea, hay que, en la medida en la que podamos viajar y conocer estas cosas en persona, en la medida en la que nuestras vidas también toman otros rumbos. No, y justamente en lo que concuerdo con ustedes es que es una experiencia inmersiva que pues se tiene que vivir de alguna forma, ¿no? O sea, como que si se puede, realmente vale la pena. Absolutamente. Y la suerte es que está muy cerquita de la ciudad. Sí, también. Bueno, y que la gente que nos ve de no sabemos dónde, a lo mejor está más cerca que lo que pensamos. A lo mejor están en Cholula. Ajá. Pues creo que nos gustaría a lo mejor abrir a preguntas. Me encanta la idea. Si alguien tiene pues algo que le gustaría comentar o preguntarnos. ¿De cuál experiencia? Ajá, de la experiencia del tejido, de la experiencia del montaje, de la experiencia de recorrer la obra. Hay de todo, hay fotos de todo. Creo que el micrositio de la residencia, de la de los Albers. De la residencia, sí, si te metes a nuestra página Lake Berea, si te metes a nuestra página Lake Berea y buscas el año 2017, 2018, 2019, te van a salir fotos de la nueva fábrica. Ajá. Y si buscas en la Lake Berea en el año 2017, noviembre y diciembre, te van a salir fotos de un diario entero de la residencia Albers, día con día, que son creo que 57 días, si no me equivoco. Sí, en nuestro Instagram, que igual es Lake Berea, ahí llevamos diarios de las residencias y de muchos de los procesos. Entonces, también ahí si le ponen Lake Berea Diaries, van a empezar a salir de las residencias, de los performances, de muchas otras cosas. Tiene tanto sentido que ustedes como fotógrafas tengan un archivo exhaustivo de su obra. Absolutamente, pero por eso también lo llevamos mucho por Instagram, ¿no? Porque creemos que es una muy buena manera de hacerlo accesible y de nosotros también no perder el hilo de las cosas, ¿no? De no dejarlo metido en un servidor en cualquier otro lugar. Por lo menos ahí todos podemos llegar y acceder a ellos. O sea, los iPhones son buenísimos, pero más buenos ponerlos a la práctica. Totalmente. Y llevarlos al diario. No sé. Lo que logran y cómo transmiten cuando platican de su arte. Ay, gracias. Ay, muchas gracias, Lucía. Gracias. Vengan a ver nuestras cosas, más cosas. Lucía Campos, gracias. También en la página del museo Jumex nos hicieron un mini docu que amamos. Sí, precioso. Es un mini docu que habla de los Albers y habla de otros proyectos también que y Adri Curi hizo las preguntas. Exacto. Para poder lograr ese mini docu y la verdad es que quedó increíble.
Totalmente. Sí, en realidad creo que ese video pues es una pequeña introducción padre a su obra y de hecho uno de los momentos que me gusta mucho de ese particular video es que podemos entrar a su estudio. Ajá. Sí. Además, que eso fue súper bonito, ¿no? Nos encanta eso y nos gusta mucho porque describe muy bien la manera en la que trabajamos y la manera en la que vamos hilando las ideas. Y creo que algo muy padre de invitar a Adri es que creo que aquí somos 3 mujeres queer que nos gusta este tipo de pensamiento y este tipo de hilar a partir de este tipo de nueva feminidad, llamémosle, en donde podemos hacer pláticas y donde podemos expandernos. Bueno, y donde, pues chicas, claro, anímense a platicar con las 3. Totalmente, y donde, bueno, uno de los principios de los feminismos, ¿no? Que son la historia personal y la historia política. Entonces eso también, pues eso es una marcha hacia adelante. Sí, bueno, y creo que el textil en particular se presta mucho a lo que ahora llamamos como el queering del material, ¿no? O sea, como que el repensar la materialidad de una forma diferente, ¿no? Y el, de alguna forma, invocar y como que rescatar historias que a lo mejor han sido posicionadas como solamente femeninas, como solamente para mujeres en casa o domésticas o algo así, ¿no? Y de alguna forma justo hacer como queering de reposicionarlas en un diferente formato y en una diferente forma, ¿no? Y una diferente sensación, ¿no? Absolutamente, claro. Eso está muy interesante. Y otra fuerza también, ¿no? Porque es una fuerza con una valentía, ¿no? Y nuevas tensiones. Sí, nuevas tensiones y nuevas curvas, sin duda. Que nos encantan las tensiones y las curvas. Sí, muchísimo. Dice, ¿qué sigue a día y noche? Bueno, pues siguen varias cosas. Síguenos en Instagram. En Instagram es donde podrán más ver. Vienen 2 exposiciones en Estados Unidos, en California y en Carolina. En Carolina del Norte. El próximo año. Ajá, para el próximo año. Viene una exposición en París para Parifoto. En Parifoto en noviembre. Viene muchas cosas, pero en Instagram es donde pueden saber porque es donde las vamos sacando. Y ya saben que nosotras somos misteriosas y hasta que no estamos ya ahí, sí, no nos gusta cebarlo porque dicen que la dopamina se va y hay que guardarla hasta el meritito final para que todos tengamos esa explosión. Para disfrutarla bien. Exacto, eso, sí. A fondo. Exacto, pero síganos en Instagram. Bueno, porque es un proceso, ¿no? Claro. Claro, claro. No, pero pues suena a que tienen varias cosas en la agenda. Sí, viene bueno. Sí, tenemos trabajo, por suerte. Digo, creo que ya vamos terminando, pero me encanta que escogieron sentarse frente a estos cuadros en particular. ¿Verdad? Que son estudios de color de Joseph Albers. Para quien no lo conozca, son parte del libro que hicimos de la residencia y son muy bonitos porque también son proceso, no son de este tamaño, pero para nosotras son más grandes que la vida misma, ¿no? Y son justo proceso, ¿no? Son estos momentos de estudio, ¿no? Y que creo que justo se relacionan con lo que ustedes hablan de la exploración del color también dentro del textil, ¿no? Como que... Sí. Creo que viene otra pregunta, pero... ¿qué diferencias encontraron entre el textil europeo y el textil latinoamericano? Y si impacta esto de alguna manera su obra. Bueno, pues sí, quizás cuando ves el textil europeo lo ves pues en los gobelinos, digamos, ¿no? Sí, digo, más en el pasado. Mira, nosotras nos encanta no ver las cosas en torno a su localidad, de alguna manera. Y mucho del textil que pensamos que es europeo está hecho en América Latina, entonces es como de, sí, ok, la artista es francesa, pero está hecho en Ecuador, ¿no? Entonces... Bueno, y debo admitir que como interesantemente, Annie en especial, por más que haya sido europea, mucha de su inspiración para los textiles venía justamente de sus múltiples viajes a México, ¿no? Y a Perú. México y Perú, sin duda, claro. Propia, las relaciones que ella creó con las personas que practicaban el textil en estos lugares, ¿no? Y ella
llevó justamente muchas de estas prácticas del textil que podríamos llamar latinoamericano a su propia obra, ¿no? Entonces, Claro. de alguna forma es justamente interesante esta pregunta precisamente porque creo que Annie fue como el matrimonio de esas cosas, Bien de dicho. la obra, ¿no? O sea, como que entonces, sí, pues creo que también a veces hablar de lo europeo o lo latinoamericano en términos de textiles en arte contemporáneo es un poco complejo, simplemente porque ya hay una globalidad a esas prácticas, ¿no? Que como que pues es difícil distinguir, pero pues no sé si yo personalmente veo el textil que ustedes produjeron como latinoamericano o europeo. Obviamente tiene este aspecto de que una comunidad maya ayudó a crearlo, ¿no? Pero Y que la lana es belga. La lana es belga, por otro lado. listo. Y que el patrón es belga, entonces quizás es un como, Sí, ¿cómo es diría? otro matrimonio. No, es otro matrimonio entre belga y Ajá. mexicano. Sí. Digo, belga, Sí, belga y guatemalteco. Sí, totalmente. Entonces, pues Ahí hay un trío, belga guatemalteco mexicano. Exacto. sí, o sea, como que es justo combinación que nos regresa de nuevo a con lo que empezamos, ¿no? Que es esta idea de, como lo dijeron muy bien ustedes, porque amamos a Annie Albers, ¿no? Exacto. ¡La amamos! Y la amamos porque supo ver lo mejor de las culturas prehispánicas y supo también cómo meter lo que decías. O sea, ella conoce el telar de textil cuando viaja a Oaxaca. ¿Y por qué Y lo inserta en su práctica y lo lleva a Black Mountain College. Y eso es así como de, en Europa no conocían esto, es que es tan básico para nosotros. Bueno, pues ahí tiene. Y porque es una mujer generosa, si la quieres leer puedes entender cosas tan increíbles y porque su manera de crear es generosa y porque realmente es un espíritu moderno que nos tiene cautivadas. Este libro es una maravilla, está editado por Alias, que es una chulada total, y lo pueden leer en español o lo pueden leer en otros idiomas, y es una maravilla. Te lleva ensayo por ensayo, palabra por palabra, con una digamos, claridad y con una visión tan actual que merece la pena revisarlo. Y es chiquito. Sí, vale la pena en todos los sentidos. La calidad es bastante digerible. Sí. Sí. Y puedes leer uno y luego Otro día otro. Bueno, y llevarte el pensamiento. Sí, pero hay mucho que aprender y mucho que entender. Wow, pues muchas gracias, se nos fue Muchas rapidísimo. gracias. Gracias Adriana Curí. Gracias por todas tus maravillosas palabras y buena manera para llevarnos por esta este viaje tan increíble. Ajá. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana. Gracias al equipo del Museo Amparo también por invitarnos a hacer esta plática, por invitarnos a hacer la exposición. Por las fotos que enseñaron. Claro, gracias Ana por el video, por las imágenes. Gracias Silvia por organizar esta plática. Gracias Ramiro Martínez por toda la gestión increíble, por la dirección. Y como bien diría Annie, love and more love. Y pues gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta plática y que pues nos dieron sus preguntas también y de nuevo. Absolutamente. Sí. Gracias al equipo de montaje también, gracias, los extrañamos a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a la nueva fábrica. Gracias, Jamie. Gracias Mitch. Gracias a todos. Absolutamente, esta es una labor total y completa. Bueno, podremos decir gracias toda la noche. Gracias y más gracias. 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 Nos vemos pronto, Adri.